Estimados amigas y amigos, bienvenidos a este espacio donde vamos a interactuar, vamos a explicar en estos cortos videos los procesos metodológicos que como trabajadores sociales realizamos en el ejercicio profesional. Vamos a hablar de una serie de videos, en cada uno de ellos vamos a tener unas explicaciones que nos van a aportar y nutrir dentro de la formación técnico-profesional que realizamos. Mi nombre es Luis Rúa Sánchez, soy maestrante de la maestría, valga la redundancia, en tecnología e innovación educativa por IMF Smart Education y la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes pantalla donde vamos a empezar a visualizar el material con el cual yo voy a hacer la pequeña presentación en este momento. Aquí pueden ustedes observar, en este momento estamos hablando de un trabajo para el módulo de administración de la estrategia pedagógica para la utilización de las TIC. Aquí pueden observar mi nombre completo, como lo indicaba Luis Efraín Rúa Sánchez, y vamos entonces a continuar con este tema que propongo para el primer video de hoy. El tema tiene como propósito en sí, vamos a, en este caso, hablar sobre los métodos y técnicas de información en el nivel microsocial. Entonces, aquí estamos con el objetivo para este primer video, el cual consiste en identificar los métodos y técnicas que aplica el trabajador social en el campo de acción. Para empezar con ello, quiero que ustedes observen el primer diapositiva que tengo aquí, la primera presentación, en el cual habla de los métodos y técnicas. Esto como un espacio de información de nivel microsocial. Muy bien, como trabajadores sociales, sí, una profesión que se apoya en instrumentos técnicos, me permito indicar de que uno de los procesos que realizamos en intervención es precisamente enfocado hacia ese nivel microsocial. Y cuando decimos un nivel microsocial, no únicamente estamos hablando de una persona. También podemos hablar de un grupo de personas, de un grupo de individuos, de una familia como tal o de una persona en general. Es importante indicar que aquí se trata entonces de aplicar una metodología que se adapte al objeto de ese estudio que estamos impartiendo, en este caso de intervención. Es decir, que se va a identificar las circunstancias que en los que estos se encuentran, lo que va a permitir de cierto modo contextualizar los comportamientos que se vayan adaptando de ese individuo. También es importante indicarles que las ciencias sociales, en este caso como método de investigación, plantearon muchas hipótesis con un reducido número, pero por ende, en sí, en trabajo social se aplica mucho lo que es una técnica o un método científico como un instrumento que nos va a dar validez a las acciones que desarrollemos dentro de ese campo. Para poder contextualizar aquello, vamos a hablar de unas características del método científico que se la va a resumir de acuerdo a Bunge en el 1989. Y este autor menciona 6 características claves para poder abordar ese método científico dentro del nivel microsocial. La primera se trata entonces de un conocimiento de tipo teórico. También se trata entonces de un proceso que va a identificar lo que son las problemáticas, hipótesis y va a formular una situación de problemas. El tercero se trata entonces de un método empírico porque este método de cierto modo va a aplicar una fuente de información fundamental para comprobar esos hechos. También se trata entonces de un nivel inductivo o deductivo, es decir, esta metodología o terminología que nos va a permitir de cierto modo inductivo porque se procede a la clasificación de una forma sistemática de ciertos datos que se obtienen mediante una técnica de la observación que vamos a hablar más adelante. Y es deductivo porque en cierto modo esos conceptos, ¿sí? O esos enunciados que se van a visualizar, que se van a encontrar, van a ser en este caso, van a ser derivados o van a ser conectados con las primeras que se van tomando en cuenta. O sea, va a ir de lo general a lo particular y de forma viceversa. El quinto de estos nos habla de que es crítico porque en cierto modo se somete continuamente a revisión de resultados, a los que pueden variar según el momento histórico, es decir, nunca es estable, siempre hay un constante movimiento de información, entonces siempre va a haber una alternabilidad para ello.
Puede ser replicable, sí, porque en sí es una forma creciente o disminuir, que va a disminuir la explicación de los hechos. Entonces se va explicando los fenómenos que se van alcanzando dentro de ese contexto, dentro de este método científico. Antes de continuar con este siguiente punto, vamos a hablar entonces de la observación como una de las técnicas. Mucha atención, la observación sería una de las técnicas que se aplican en este nivel microsocial y que de cierto modo va a permitir al investigador comprobar o alimentar su hipótesis de una forma clara, de una forma concisa y precisa. Entonces, podemos decir que la observación en sí es una serie de procesos, ¿sí?, que se realizan hacia un objeto de estudio. De acuerdo al autor Galtung y también citado por García, Ibáñez y Alvira en el 2005, estos señalan de que las observaciones científicas están sometidas a tres principios. El principio de intrasubjetividad, el principio de intersubjetividad y el principio de validez. Los dos primeros hacen referencia a que la observación puede ser repetida cuando se producen ciertos datos o similares datos, mientras que el principio de validez se destaca el hecho de que los datos deben obtenerse de tal manera que se pueda realizar inferencias legítimas desde el nivel de manifiesto al nivel latente. Es decir, siempre va a haber una legitimidad antes, durante y después de ese proceso aplicado. Para poder cerrar en este momento este proceso de técnicas de observación, yo quiero que vamos a concluir en sí de que el trabajador social como un investigador, como una persona que tiene las herramientas básicas necesarias para intervenir en un contexto micro, macro o un nivel medio, en sí busca en su investigación claridad, busca en su investigación veracidad, y de cierto modo busca una subjetividad comprobada porque de cierto modo esto va a permitir enriquecer su intervención, buscar alternativas de solución y aplicar al usuario lo que realmente requiere en su proceso de búsqueda de respuesta, de búsqueda de contribuciones de una forma sustantiva. Entonces, tenemos en claro de que este proceso metodológico o este nivel microsocial va hacia una persona, hacia un grupo de personas o hacia una comunidad de una forma directa o direccionada, con un propósito de alcanzar un objetivo final. En el siguiente video vamos a hablar básicamente también de una técnica que se llama la técnica de la entrevista, entre otros aspectos para contribuir a una explicación básica de un nivel microsocial en intervención de un trabajador social. Mi nombre es Luis Rúa y los espero en el siguiente video.